Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiller, que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, un consejero de internautas que hoy día les va a leer algo, una reflexión sobre salud, trabajo, pobreza y violencia, que son los que definen las elecciones de Ecuador y América Latina. La pandemia en América Latina no solo representa la mayor cantidad de muertos y enfermos del mundo, sino una incapacidad de cumplir adecuadamente medidas preventivas en la mayoría de países, una demora y discriminación en las vacunaciones, favoreciendo a los políticos, sobre todo al personal de salud, que se han visto perjudicados como en Perú. Pero además han llevado a la región a la peor crisis económica de la que se tenga memoria, por lo menos memoria registrada. Esto nos hace pensar entonces ahora en qué es lo que está sucediendo. Como consecuencia de la enorme cantidad de muertos, la violencia primero intrafamiliar, luego comunitaria y ahora social, está adquiriendo dimensiones tales que producen la fuga de personas de sus casas, barrios, pueblos y países, complicando el fenómeno migratorio que recorre América del Sur. Debido a la crisis venezolana creada por la caída de los precios del petróleo, el bloqueo económico y la amenaza militar de Estados Unidos, Inglaterra, Portugal, Colombia y el gobierno de Duque y Uribe, y de Brasil por el gobierno de Bolsonaro, y los gobiernos que se unieron en Prosur a partir del llamado Grupo de Lima, que son los países que ahora tienen precisamente enorme presión para recibir a los refugiados venezolanos, a los que decían proteger con las medidas que se tomaron contra el gobierno de Nicolás Maduro. Pero al parecer la vacunación, han pasado de ser la luz al final del túnel y la aurora tras la noche neoliberal que descalibró América Latina, en que los presidentes neoliberales llevaron a sus países al colapso en países como Argentina y Bolivia, y esto ha significado en que en esos países pues haya un retorno al socialismo del siglo XXI o socialismo latinoamericano, que se diferencia del socialismo soviético porque emerge de elecciones con participación de la mayor parte de la población sobre los 18 años. No excluye analfabetos, mujeres, indígenas, afrodescendientes, personas homosexuales, ni con diferente religión, y sobre todo a los pobres, que hasta los años 80 del siglo XX no podían votar ni ser candidatos. La alfabetización masiva de los países latinoamericanos, la radio, la televisión y ahora la Internet fueron los elementos que han permitido la mayor participación de la población e hizo posible el llamado socialismo del siglo XXI, que ha llegado a ser gobierno en la mayoría de los países de Sudamérica y ahora en México. Pero durante el gobierno de Donald Trump, los líderes latinoamericanos especialmente neoliberales, impidieron que este proceso tuviera continuidad, y con excepción de los que mantienen ejércitos independientes del Pentágono como Cuba, Nicaragua y Venezuela, que no fueron derrotados en las sucesivas elecciones y sobreviven a esta embestida de la extrema derecha de los Estados Unidos. Los gobiernos de Cuba y Nicaragua llevan una resistencia al gobierno de Washington desde los años 60 y tienen en común que fueron la respuesta revolucionaria armada a dictaduras atroces como la de Batista en Cuba o las dictaduras sucesivas de 3 generaciones de la familia Somoza. Ambas dictaduras con fuertes lazos con transnacionales norteamericanas como United Fruit, que imponían leyes y gobiernos en el Caribe y Centroamérica desde la guerra hispano-norteamericana en 1898 y bajo el dogma político de Teodoro Roosevelt llamado la doctrina del gran garrote, que le permitió a este presidente apropiarse de Panamá y construir el canal. Venezuela es el primer país del llamado socialismo del siglo XXI que emerge en el año 2000.
o desde el año 2000, porque emerge en el año 2002, tras la victoria electoral de Hugo Chávez, un militar que tras fracasar en un intento de golpe de Estado, optó por ser candidato a presidente y luego de su victoria electoral y en un intento de golpe de Estado por parte de la oligarquía Estados Unidos, en ese tiempo bajo el gobierno de George Bush, y las transnacionales que controlaban el petróleo de Venezuela, optó por adoptar la doctrina política de Salvador Allende en Chile y de el ideólogo y economista alemán del siglo XX, creador de los conceptos del socialismo del siglo XXI, que era una adaptación del socialismo de los ricos países escandinavos a los gobiernos pobres del tercer mundo y que se funda en un Estado que redistribuye el poder, la riqueza y los conocimientos, así como la información, mediante la democratización de todo. Esto es de la educación, de la salud, del crédito, de los servicios, incluidos la Internet, y de la motivación permanente a la población para participar en el gobierno mediante movilizaciones, elecciones frecuentes y los llamados comités de la revolución, como en Cuba, que desgraciadamente se convirtieron en una policía secreta que denuncia a los contrarrevolucionarios. Entre las medidas que ejerció el presidente venezolano estuvo la de liberar al ejército venezolano del Pentágono para corregir el error de Salvador Allende, que significó el fin de su gobierno, de su vida y el origen de una sangrienta represión en Chile mediante el golpe de Pinochet, apoyado por el gobierno de Richard Nixon, las transnacionales como ITT, hoy dueña de CNN, y esto lo consiguió gracias a la ayuda de Cuba y de Fidel Castro, que reorganizó y redirigió al gobierno venezolano, como también lo hizo antes al gobierno sandinista. Y con la ayuda de Cuba también pudo alfabetizar y mejorar la salud de Venezuela. Gracias al precio extraordinario del petróleo y la crisis inmobiliaria que debilitaron a los poderes republicanos en Estados Unidos, se destruyó la iniciativa Bush contra el socialismo del siglo XXI en Sudamérica, llamada ALCA, y esto permitió de forma inaudita el gobierno del primer presidente negro de Estados Unidos, Barack Obama. Durante los dos gobiernos de Obama, el socialismo del siglo XXI permitió el gobierno exitoso de Lula en Brasil, de Cristina Fernández en Argentina, de Evo Morales en Brasil, de Bachelet en Chile, de Rafael Correa en Ecuador, Ortega en Nicaragua, Santos en Colombia, que lograron combatir en forma extraordinaria la pobreza en sus países, y gracias al Papa se dio además el primer paso para el cambio de relaciones entre Cuba y Estados Unidos, y también se dio paso al plan de paz en Colombia. Pero el gobierno de Trump echó abajo todos estos logros, pues junto con la llegada de Trump vino el retorno de los gobiernos de extrema derecha o neoliberales en Sudamérica, con Macri a la cabeza en Argentina, Bolsonaro en Brasil, Piñeras en Chile, Luchinsky en Perú, Duque en Colombia o Moreno en Ecuador, entre los que se encuentran presidentes también que se autodenominaron, como por ejemplo Juan Guaidó en Venezuela, para intentar un golpe de Estado en ese país contra Maduro, o Yanine Áñez, que se autoproclamó presidenta luego de un golpe de Estado contra Evo Morales provocado por la OEA. Al igual que los Estados Unidos, la llegada de la pandemia ha significado en América Latina una crisis sanitaria, crisis económica, que ha multiplicado la pobreza, con la particularidad de que los más ricos ahora son mucho más ricos, es decir, aumentó la desigualdad. Hay una crisis social, solo que en América Latina el grupo más discriminado no es el afrodescendiente como en Estados Unidos, sino sobre todo las mujeres,
que han protestado contra la violencia, la discriminación, el asesinato que se hace de ellas en América Latina, pero además ha convertido a cualquier demanda o represión policial en foco de violencia. Al igual que en Estados Unidos, la pandemia puso en evidencia a la derecha del continente americano, desde Estados Unidos a la Patagonia, con excepciones, por ejemplo, de Costa Rica, de Chile, de Uruguay. Y los demás países no han sabido hacer ni tomar medidas económicas ni medidas sanitarias. Y eso lo vemos, por ejemplo, en el descalabrado gobierno de Brasil, de Perú, de Colombia o de Ecuador, porque ya en Argentina se vivía un calamitoso gobierno de Macri, que Fernández más bien lo está aliviando, y en Venezuela, por supuesto, sufre el implacable bloqueo de Estados Unidos en plena pandemia, lo que la ONU ha señalado como un delito de lesa humanidad. Esta crisis ha puesto en evidencia que el trabajo en el siglo XX llegó a ser considerado simplemente la actividad que produce dinero. Y este trabajo puede ser desde atender a un recién nacido hasta ser un sicario. Trabajar, además, en la mayor parte de los casos, es una subordinación a la que se llega en base a los conocimientos, por supuesto, y estos en muchos casos se adquieren gracias al estudio, en otros gracias a las habilidades, destrezas, con un problema de que el trabajo no tiene estabilidad garantizada en América Latina, por lo que el trabajo, al igual que las drogas, puede crear una dependencia, y si se lo pierde o no se consigue, hay una fuerte reacción psicológica que es la causa más frecuente de suicidio o abandono del hogar desde Norteamérica hasta Sudamérica. El trabajo explotador y desagradable, el desempleo, al igual que la pandemia, se han convertido en tortura, alienación, degradación humana. Y es que cada día más y más es reemplazable el trabajo por migrantes dispuestos a todo, hasta la humillación, o por una máquina. Pero la propuesta de los candidatos de todas las elecciones en América es aumentar el empleo, sin recordar que en el imperio egipcio, el imperio romano, el imperio español o el británico, e incluso en los países del patio trasero de los Estados Unidos, trabajar en muchos casos es una forma de castigo, de tortura, y que reduce al ser humano, convirtiéndolo en un ser infeliz. Trabajar es una forma de degradación del ser humano que ya lo vivíamos antes de la pandemia en los países pobres, y en muchos de los cuales, gracias a la pandemia, nos hemos liberado de ese tipo de trabajos. Hoy, la Internet está permitiendo otras formas de trabajar, de aprender, menos subordinación, más uso de la imaginación, de la creatividad, de los conocimientos, y otra forma de relacionarnos con jefes, con clientes, con subordinados, un nuevo orden que nos muestra que trabajar no era la felicidad, sino en muchos casos lo contrario. La felicidad en el siglo XX era en realidad ganar dinero. Y esto se ha hecho más evidente en los países y gobiernos que pasan una pensión a los desocupados. Hoy, cuando ya se puede ganar dinero sin trabajar, se puede definir que el trabajo que se hacía era realmente algo que les hacía infelices. Pero la cosa no queda ahí. La pandemia también nos ha permitido reconocer a la pobreza. Se decía que pobreza era ganar menos de $2 al día, es decir, no ganar dinero. Pero ahora, la pandemia nos ha convertido no solo en personas que no ganamos lo suficiente cada día, sino en deudores que cada día ven subir sus deudas.
por no pago o por pago impuntual, por intereses, por mora, etc. Es decir, la pobreza dejó de ser una cosa fija, ahora es una bola de nieve que crece cada día. Esto convierte a los de la clase media y alta no solo en pobres, sino en pobres en un lapso de tiempo. Y este crecimiento de los que no eran pobres y de los que ahora tienen un doble impacto. El primero es que se siente ser pobre, pero lo más feo es dejar de ser un tipo rico o de clase media, porque lo más querido es lo que nunca se tuvo, pero lo más amado es lo que se perdió. Las personas, a más de ser nuevos pobres, se sienten seres humanos perdidos en una dimensión desconocida, y si no hay una ayuda económica y psicológica, es difícil salir de ese mundo y dejar de ser un peso para todo, para todos e incluso para su país. La pandemia convirtió la pobreza en hambre, la falta de dinero, la imposibilidad de comprar, la sumisión, la resignación, el sufrimiento, y todo esto se volvió una prisión. La pandemia es una prisión real e imaginaria que te puede llevar a una prisión real llamada pobreza, desalojo, cárcel. Es la fuerza más importante de la historia que ha movido a los pueblos a ser invasores o a las guerras. Recordemos, la Segunda Guerra Mundial se origina de la pobreza de Alemania. La forma de enfrentarla es disminuyendo las necesidades humanas inmediatas de toda la población, redistribuyendo la riqueza y aumentando la capacidad de crear riqueza, por supuesto, porque la riqueza, la paz, la guerra, la religión, el Estado, las leyes, la justicia, las necesidades son inventos humanos que además se reinventan todos los días. En base a eso podemos decir que la pobreza es posible vencerla si cambia la relación entre las personas en primer lugar. Es decir, los seres humanos no son discriminados por su dinero o riqueza. En segundo lugar, si todos los trabajos son considerados como algo muy valioso, para lo cual a los trabajos y a los trabajadores hay que permitirles el derecho de autor, es decir, de considerarse a sí mismo ya no apéndices de las máquinas o multiplicador de las ganancias del patrón, sino considerarse a sí mismo artistas que usan de una manera especial las máquinas y que lo que producen les permite identificarse e identificar al trabajador, reconocer que existe en él una cualidad especial. La educación, al igual que el trabajo, debemos pensar que debe ser una oportunidad para mostrar el talento, para identificar a cada ser humano como alguien único, para considerar la pobreza como una posibilidad de hallar o de hacer algo nuevo o algo mejor. La violencia de la pandemia y del virus que ha matado a miles es un barril de pólvora que estalla en cada casa, barrio, ciudad, país o región. El origen más común de esta violencia es la inseguridad, el miedo, la exposición a la que se encuentran sometidos los que luego se convierten en víctimas de violencia, es decir, el riesgo que corre en un lugar, en un momento o con alguien o con algo que hace, decide o dice. Pero la violencia tiene un lugar, un origen, que es el cerebro humano envenenado por lo que llamamos maldad, y que en algún tiempo pasado no era así. Por ejemplo, recordemos que en la conquista de Norteamérica, matar los pieles rojas, los indios norteamericanos, no era malo, al contrario, era premiado.
La violencia también puede significar que las relaciones entre los seres humanos han entrado en una fase de deterioro, que existe abuso por parte de alguien y que normalmente es un camino que puede llevar a la protesta individual o colectiva o a la maldad individual y colectiva. Existen países, sobre todo en América Latina, y lugares en Ecuador y en el mundo, que deben cambiar porque el trabajo, la pobreza y la violencia son formas de castigo. Y esto es lo que en Ecuador se trata de enfrentar ahora con las elecciones, reconociendo cuál es el candidato que va a permitir que siga siendo el trabajo, la explotación laboral, la pobreza, las deudas, la violencia, el abuso, la mentira, la traición, formas de castigar a todo un país, y esto pasa cuando se convierten en formas de gobierno. Así, por ejemplo, en Ecuador, Lenín Moreno convirtió a la mentira y la traición en forma de gobierno. En Colombia, Duque convirtió a la violencia y al asesinato selectivo en forma de gobierno. Los dos son gobiernos neoliberales que fueron abiertamente respaldados por Donald Trump. En estas elecciones, la pandemia y en esta crisis, tenemos la posibilidad de reconocer lo que es la opresión, lo que es la explotación, lo que es el deterioro, lo que es el estudio y el título académico, lo que es la demanda, la oferta, lo que es la práctica, la experiencia, lo que son los buenos y los malos ingresos, lo que son los gastos necesarios e innecesarios, lo que son la insuficiencia, las ganancias y las pérdidas, lo que es una buena competencia, lo que es la desesperación. Podemos reconocer lo que es el robo, podemos reconocer ahora lo que es la insatisfacción, podemos darnos cuenta de qué es lo que tiene que cambiar y qué es un cambio, qué significa un cambio. Y sobre todo, podemos reconocer qué es la resistencia y cómo podemos usarla. Muchas gracias.